Muy buen. ¿Qué tenemos pendiente? Buenas tardes, otra vez. ¿Algo pendiente? No oigo. ¿No escuchan o no me escucho? No, sí escuchamos. Algo pendiente, el realismo. ¿Qué más? ¿Ma? Ese silencio. ¿No quieren hablar? ¿Mm? Bueno, voy a ponerles falta. Como no hablan, voy a ponerles falta. Camila, Mande. ¿algo pendiente que quedó? Pues la tarea del realismo. Eso, ¿y por qué no me dicen? Carlita, Mande. ¿sí trajeron la tarea? Sí. Dele, muy bien. Ya la tiene ahí lista porque vamos a leer un poco y la vamos a ir explicando. A ver, su cuaderno a la mano. Sí. ¿Quién quiere empezar a leer? Y le pongo puntito de participación. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿O no la hicieron? Yo. Lo del realismo. La definición del realismo. O sea, sí tienen, sí, lo que dijimos que iban a investigar. Dice, es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. Muy bien, hasta ahí. Sí, el realismo fue una corriente artística que surge en la mitad del siglo XIX y se opuso totalmente al romanticismo, que era una corriente que había surgido a raíz de las revoluciones francesa e industrial, y todo esto va a repercutir en la literatura del realismo. Se llama así, ahorita lo vamos a platicar porque Camila leyó y Camila tiene puntito. ¿Quién más quiere puntito? Yo tengo autores del realismo, profe. Adelante. ¿Se vale? Tengo a Benito Pérez Galdós. Galdós, a ver ese. Galdós. Dice, fue una... ¿Cómo me espérame. dijiste? Fue un novelista, Caray, ¿qué novelista, trae? dramaturgo, cronista y político español. Se le considera uno de los mejores representantes de la novela realista del siglo, creo que es 19. Sí. No solo en España, y un narrador capital. Dice que nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria, España. Falleció el 4 de enero de 1920 en Madrid, España. Y algunas de sus obras fue Electra, El tacaño Salomón, Santa Juana de Castilla, Alma y Vida y Doña Perfecta. Muy bien. Y una que se conoce mucho y que incluso fue llevada al cine y hay varias versiones, es la de Marianela. Una chiquilla que cuida a un niño ciego. El niño, ella está fellita, dice la novela, y él está galán, pero está ciego y se enamora de la voz de esta Marianela, y un día se dan cuenta que lo van a operar de los ojos y Marianela dice, auxilio, me va a ver como soy, y huye de ese lugar, y lo demás no se los cuento para que lo lean. Muy bien. Gallegos, Ponce Gallegos. Estoy poniendo puntitos. ¿Quién más quiere punto?
Yo, A ver, oímos, escuchamos. yo tengo Adelante. a Charles Dickens. Charles Dickens, muy bien. Inglés. Fue un escritor y novelista, el máximo representante de la novela realista en Inglaterra. Sus obras destacaron por la combinación de elementos trágicos y cómicos, también por la creación de personajes completos. Los capítulos de sus novelas destacan por mantener la intriga entre uno y otros. Sus novelas más conocidas fueron Casa desolada, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas, Nuestro común amigo. Muy bien. Aquí con Charles Dickens va a pasar lo siguiente. Lo que pasa es que los autores románticos escribieron obras que después ya cansaron porque le echaron mucha fantasía, imaginación a la literatura. Entonces viene el siglo XIX con grandes cambios. Se le llamó el siglo del progreso porque hubo una gran cantidad de inventos y aparatos que cambiaron la vida del hombre. Por ejemplo, en esta segunda etapa del siglo XIX se inventa la fotografía, el teléfono, el telégrafo, el cine mudo, los primeros aviones, el auto. Luego aparecen teorías, la evolución de las especies, la teoría de la relatividad, la teoría del marxismo. Y aparte, ahorita que dices de Charles Dickens, cuando la revolución industrial llega a Europa, va a generar una gran cantidad de desempleados porque se mejoran las máquinas con la tecnología y una máquina era capaz de hacer el trabajo de 10 hombres. Entonces nada más se contrata uno para maniobrar la máquina y los demás quedaban desempleados. Y el desempleo que generó hambre, miseria, robo, violencia, prostitución. Entonces los autores realistas decían a los románticos, esta es la realidad, no andes allá con tus fantasías medievales, ve la realidad, hay mucha miseria, pobreza. Por ejemplo, Miriam leyó a Benito Pérez Galdós. Él se disfrazaba de médico, de inspector de salud, para que lo dejaran entrar a las vecindades donde la gente vivía en la miseria. Y él se hacía pasar por doctor para observar cómo vivían, cómo vestían, etcétera, qué comían. Y esos personajes anónimos, desconocidos, los llevó a las novelas, pero con una precisión fotográfica, porque también se inventa la fotografía en esos días y se quería retratar la realidad, por eso se llama realismo, lo más exacta posible. En Europa ustedes saben que el clima es muy frío. Todas las casas tienen su chimenea y como está angosto el tubo, contrataban niños frágiles para que pudieran entrar y limpiarlas, pero solían morir envenenados y ahí en esos días no había que seguro, que compensación, que nada. Se murió el niño, llévenselo a su mamá y díganle que si tiene otro para emplearlo. Es decir, las condiciones eran terribles. Por ejemplo, el horario de trabajo era de 16 horas. Ahorita es de 8. Entraban a las 6 de la mañana y salían a las 10 de la noche. Entonces la gente de aquellos días vivía una época durísima, durísima. Muy bien, ¿quién más quiere puntitos? Mira, Yo le uno, profe. adelante. Gustav Flaubert nació el 12 de diciembre de 1821 y murió en Normandía el 8 de mayo de 1888. Fue escritor francés, es considerado uno de los mejores novelistas occidentales y conocido principalmente por su novela Madame Bovary. bueno, y por Bovary. su escrupulosa devoción al arte y su estilo,
cuyo mejor ejemplo fue la interminable búsqueda de Lemot Hughes. Muy bien. Madame Bovary es la esposa de... Rafa, ¿Qué pasó? ¿por qué entras con música? No, no es música. Págale eso o te quito 10 Sí. puntos. Ahora no están los mal hablados. No, ahora no. ¿Y es quién eran? ¿Sabe, profe? Hackers. No sé. Y como era la ¿Quién, primera, quién, todavía no quién los identifican. metió? Pues, es lo que me pregunto. Para mí que fue Mario, el que les pasó la clave. Bueno, pero ya, así les va a ir si se vuelven a meter. Bueno, Sí. Maestro, diga. ¿de qué autores estamos hablando? Ay. Carlita, No, dile, no, dile de qué Mande. autores, dile de qué autores, Carlita. Del realismo literario. Que anda dormido. Es que entré tarde. Ah, es que La les dejé clase una tarea pasada. que no hiciste. Les dejé una tarea que no hiciste. El realismo. Porque ¿Eh? todo por los otros vatos no dejaban hacer nada. Bueno, pues ya pasó. A ver, ubiquémonos. Madame Bovary es la esposa de un doctor rural del campo. Es presumidilla, quiere mucha ropa, joyas y demás. Se empieza a endeudar y para pagar deudas enormes se enreda con 2 o 3 caballeros de dinero, pero al final la usan nada más un rato. Y aquí el tema que escandalizó fue el adulterio. En Francia se practicaba mucho todavía, pero de una manera así como que nadie vio. Y Gustave Flaubert lo lleva a la literatura y ¡pum! Se arma el escandalazo. Y ese libro lo señalaron porque se atrevía a decir verdades. Una realidad, porque se llama realismo. Y al final Madame Bovary no puede pagar sus deudas y aparece ahí suicidada en un paraje del campo. Acuérdense que era rural y no puede con las deudas y termina en el suicidio. Y ese libro hizo mucho escándalo. Muy bien. ¿Quién leyó ahorita? Germán. ¿Quién leyó a Sí, Madame? profe. Muy bien. ¿Quién más? Un puntito. Yo, A ver. Dante. eh, Te voy a leer yo, Pues ahí está. ok, de Dostoyevsky. ¿Quién? Dostoyevsky, algo así. Ah, sí. Dostoyevsky. Ruso. Fedor Adelante. Dostoyevsky, 1821-1881, es uno de los representantes literarios del realismo ruso. Su objetividad verídica, estudios psicológicos en cuanto a los comportamientos de la vida y conflictos humanos poseen un incalculable valor ético. Sus novelas llevaron al lector a plantearse la concepción humanista del mundo y a pensar en la renovación interior del hombre. Algunas de sus obras son Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Karamazov. Humillados y Ofendidos. Humillados y ofendidos. Muy bien. Dostoyevsky es un ruso que escribe también el culto de los libros. Perdón. Cuando Dostoyevsky vive en el siglo XIX en Rusia, gobernaba los zares, como decir los reyes. Vivía el pueblo ruso una desigualdad terrible en la economía. Rusia estaba atrasada como 400 años con relación a los demás países. Entonces mucha gente se
protestaba por estas condiciones y entre ellos estaba Dostoyevsky. Se rebela contra el gobierno, lo apresan y lo llevan a Siberia, que es uno de los lugares más fríos del mundo, donde baja hasta 40 grados la temperatura, y ahí los tenían en trabajos forzados. Y él muchas veces vio cómo morían los presos. Algunos tenían 20, 30 años de condena, se suicidaban, no aguantaban, se mataban entre ellos, una depresión terrible, una tristeza por el encierro. Y esto lo describe con una realidad terrible, pues es autorrealista. Y nos damos cuenta cómo eran las cárceles rusas en el siglo XIX, donde poca gente tenía la capacidad de sobrevivir por las condiciones durísimas, ¿no? Muy bien, Brian Padilla. ¿Quién más quiere puntito? Yo. A ver, ese gritón. Yo, maestro. Adelante. Gustavo Flaubert es uno renacentista, escritor francés nacido el 12 de noviembre de 1821. Es conocido uno de los mayores novelistas de la literatura. No era renacentista. El renacentismo fue en 1500. Este amigo vivió en 1800. ¿De acuerdo? No oí. Sí. Muy bien. Ahora Carlita no ha leído, ¿por qué? Ah, ya leí. Mentirosa. Sí, 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 sí. Le toca a Rafa, profe. Ya Rafa, Maestro, le toca a él. No, profe, no sirve mi micrófono. ¿por qué? Se traba. Pues sí se oye El bien. mío tampoco sirve. Yo aún así leí. Bueno, la lista Que tampoco. lea Miriam, al cabo le pasé la tarea. Cállate. A ver, dejen sus pleitos conyugales. Muy bien. Como no quiere leer Rafa, le voy a quitar 42 puntos. Ay, ¿eso por qué? Por su Muy micrófono. bien, profe. Muy bien. A ver, entonces vamos a platicar del realismo y ahorita les digo cómo le vamos a hacer para el examen, que va a ser el miércoles. Ya esta semana es de examen, pero el miércoles lo vamos a hacer aquí en vivo. Muy fácil. Pero para ello tienen que investigar. Si no, pues no van a poder participar. Ahorita les digo. Muy bien, el realismo pues surge de los cambios profundos que generó la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Los cambios se dieron en todos los niveles, en la cuestión política, económica, cultural, y dentro de la cultural, la literaria, o sea, en el mundo de la literatura, que es lo que estamos viendo. Surgen muchos inventos y descubrimientos que cambian la forma de vida del hombre. Con la revolución industrial mucha gente queda pobre porque las máquinas lo desplazan de las fábricas y los ricos se hacen todavía más ricos y los pobres viven en la miseria. Esto genera desempleo, guerra, prostitución, como los personajes que leyó Carlita en Charles Dickens, bandas de chiquillos vagando. El hambre era terrible. Por ejemplo, muchas mamás hacían lo siguiente: como no tenían para comer, llevaban a su niño o niños al mercado y los engañaban. Hijos, espérenme aquí, ahorita vengo por ustedes. Se iba la mamá y ya jamás volvía. Obviamente iba destrozada porque no los dejaba por maldad, sino porque no había comida, y los dejaba ahí con la esperanza de que al vivir cerca de un mercado no faltaría gente que
los alimentaran y vieran por ellos. Pero no toda la gente es buena. Entonces muchos de ellos se dedicaron desde pequeños al robo, a subsistir, y había gente adulta que los recogía para formar bandas de raterillos. Como tenían la ligereza de correr, los utilizaban para robar y lamentablemente muchos acababan mal, porque en aquellos días generalmente al que robaba lo mataba la ley, o sea, el castigo era la muerte, ¿no? Había criadas que por robarle una camisa al patrón, así como lo oyen, era juzgada de muerte. Y hoy es al revés, ¿verdad? Más tardan en meterlos que en salir. Pero en fin, por eso se llama realismo, por esa realidad que describían. Luego, también se le llama naturalismo porque las ciencias naturales avanzaron mucho. Por ejemplo, la teoría de Charles Darwin. Darwin viajó alrededor del mundo 2 años en un barco que se llamaba el Beagle. Su misión era recoger flora y fauna del mundo para clasificarla. Y él escribió 2 libros que, por cierto, también hicieron mucho escándalo, ¿no? El origen del hombre y el origen de las especies, donde se le achacaba a Darwin que decía él que el hombre venía del mono, cosa que nunca dijo. Él dijo, el hombre comparte un antepasado común con los primates. Nunca dijo, el hombre viene del mono. Luego Albert Einstein elabora la teoría de la relatividad y lamentablemente años después sus conocimientos se utilizan para la elaboración de la bomba atómica que se lanzó en el 45 en Hiroshima y Nagasaki. Cuando la gente iba al trabajo, los niños iban a la escuela, lanzan las bombas. Little Boy se llamaba la bomba atómica. Muchachito, Little Boy. Los gringos la lanzan desde el aire y la gente que iba al mercado, a la escuela, murió instantáneamente carbonizada. Y pues lamentablemente la ciencia también se usa para el mal, ¿no? Y todos esos acontecimientos los recoge el escritor realista y los escribe en sus novelas. Muy bien. ¿Alguien tiene otra participación antes de decirles lo del examen? ¿Quién? Ahí está su nombre, Vera. Y ¿Nadie? me puso 10. No. No te oigo, no funciona tu micrófono. Él dijo, ¿no? Yo no. ¿Ya nadie quiere puntos? ¿Alguien sabe por qué no habla, Camila? Mande. ¿Dónde andas? Aquí en mi casa. Pero sí estás escuchando, ¿verdad? Sí, obvio. Eso. ¿Ya no hay lectores? Te digo. Digan no, no quiero y ya. Ni eso. ¿Qué, maestro? Que Rafa quiere. ¿Sí, Rafa? Bueno, en vista del éxito, ahí les va. ¿Cuántos exámenes ya llevan hechos? 1. ¿El de qué? 1 de filosóficos. ¿Y cómo le hicieron? ¿Preguntas o cómo? Preguntas de opción múltiple. A ver, ahí va. Apúntenle bien lo que vamos a hacer para el examen. Va a ser aquí. Van a investigar, ya estoy dictando, el tema de el modernismo en la literatura, o literatura modernista, como quieran. Literatura modernista. ¿Qué es? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué pasaba en la historia cuando surge el modernismo? Así como yo les platiqué que durante el romanticismo Napoleón invadió Europa,
que durante el realismo la revolución industrial influyó, cosas así, que hubo muchos inventos y que la teoría de Darwin de la evolución influyó, cosas así. ¿Qué pasaba en la historia cuando surge el modernismo? Y también van a investigar 4 autores modernistas. Cuatro autores modernistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suponiendo que yo soy un alumno. Llego, ya estoy en clase y me pregunta el bicho, o sea, yo. A ver, tú empieza. Entonces ustedes van a leer un cachito y lo van a comentar. Van a leer otra partecita y lo van a comentar. Van a leer a un autor, lo van a comentar. Y yo, con ese trabajo que hagan, con las participaciones que tienen y con las asistencias, yo voy a ir promediándoles. A ver, siguiente, a ver, empiézale. Leen un pedacito, lo comentan, leen otro, lo comentan, y yo veo si sus comentarios van de acuerdo a lo que investigaron, es válido. Tengo un autor que no han leído, a ver, ta. Listo, el que sigue. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Y luego Sí. veo aquí si... Sí, maestro. Hey, y luego veo si participaron. Si no tienen faltas como otros que estoy, bueno, iba a decir viendo, pero no los veo. Tienen como 20 faltas, y apenas llevamos como 3 clases. Entonces todo eso va a servirles para su calificación. ¿Dudas? No. profe. ¿No? No, profe. No, maestro. Entonces, ¿qué va a suceder? Si alguien no trae nada de que me dé el celular, si se puede me muestran. Y cuidadito, y van a tener los quiero ver. Nada de que hay con el celular. Si alguien trae el celular, no vale. Me van a mostrar que están leyendo y que están explicando. No está difícil. Además no es de memoria. Ustedes lo pueden leer y comentar. Nada malo que yo les dijera toda de memoria. No. Yo puedo ir leyendo y decir, esto me llamó la atención por esto, por esto, por esto. Ahí va otro párrafo. Pum, 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 pum. Aquí el autor nos explica que esto. O sea, nada de memoria. Pero yo quiero verlos. Al que no lo vea, no lo voy a tomar en cuenta. Última vez, ¿dudas? No, profe. No. No, maestro. Muy bien, entonces ahí terminamos y goodbye. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Bye. Adiós.